Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crash Wars Tutoriales, aquí con un nuevo video tutorial para el canal. Entonces hoy vamos a enseñarle a cómo crear un botón de donaciones PayPal para ponerlo en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, etcétera. Entonces, lo que consta es lo siguiente: estaba tratando de crear un botón de YouTube, que existen ya varios métodos para hacerlo. Una es que aquí debajo no aparece algo que nos dice agregar un botón y a mí no me aparece. Y también es yéndonos al apartado de promociones y esperando a que esto cargue, pero pasa que me regresa al inicio de la página. Nunca carga el apartado de promociones. No sé qué le pasa a mi página de PayPal, pero no me contuve con eso. No dije ya me rindo. Encontré un método pues para lograr hacerlo, y es dirigiéndonos a esta página que pueden ver que es de PayPal, paypal.com. Y pues aquí están los pasos, y lo que quería no eran los pasos porque no podía seguir los pasos ya que a mí no me funcionaban. Entonces lo que quería obtener era un enlace que me llevara directamente a la opción de crear el botón, y aquí pues PayPal lo deja. Le voy a dejar este enlace en la descripción del vídeo. Simplemente se van a dirigir a esta página, como pueden ver, y una vez cargue le van a dar aquí donde dice fábrica de botones. Le dan a fábrica de botones, ahí donde está el paso 2 de crear, y esto nos va a mandar aquí, que era el lugar donde quería llegar y que no podía porque no podía seguir los pasos de video tutoriales, de comentarios en página web, ni de nada. No sé por qué mi página de PayPal está así, no me aparecen esas opciones, pero bueno, aquí lo pude lograr. Y ya llegando aquí, si en caso de que tengan otros botones, le van a aparecer aquí debajo, y entonces van a tener que darle por aquí, por esta esquina donde diga crear un nuevo botón, y le va a aparecer esto. En caso de que no tengan ningún botón, pues le va a aparecer tal y como lo tengo. Entonces, para crear un botón de donaciones PayPal, lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice escoja un tipo de botón. Vamos a darle aquí donde dice compra, carrito de compras, vamos a darle a donativos, como pueden ver. Le damos a donativos porque obviamente es un botón de donaciones el que queremos poner. En caso de que ustedes quieran hacer algún otro botón, pues ya ustedes sabrán qué hacer. Y aquí, como podemos ver, ya vamos a poder comenzar a crear nuestro botón. Podemos ver que aquí me pone directamente que estoy en República Dominicana. Aquí dice country, que es país, y región. Si queremos traducir, damos clic derecho y le damos a traducir al español. Entonces esperamos a que cargue, y como pueden ver, seguidamente carga y se traduce, que es mejor que ustedes vayan leyendo lo que van a hacer. Entonces podemos ver que dice utilizar el botón de PayPal, y yo les recomiendo dejar el tamaño grande. En caso que quieran ponerlo más pequeño, pues entonces está bien, yo lo dejo en grande. Y me gusta más que aparezcan estas tarjetas aquí debajo para que las personas vean con cuáles tarjetas pueden donar: Visa, Mastercard, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí podemos ver que ya esto está llenado, es una vista previa del botón, y le vamos a dar, bueno, aquí debajo dice utilice su propia imagen del botón. Eso en caso de que ustedes quieran crear un botón pues personalizado. En este caso yo les recomiendo, bueno, si ustedes quieren crear su botón, lo crean y suben su URL. Yo en este caso voy a dejar simplemente el botón que nos da por defecto PayPal. Entonces le vamos a dar a continuar. Una vez le demos a continuar, sabemos que aquí siguen otros apartados. Aquí le vamos a dar en tu propósito. Aquí podemos poner algo como las donaciones. Carajo, están dirigidas disculpen que escriba tan lento. Están dirigidas para mejorar, algo así, mejorar el contenido del canal. Ustedes pues si quieren esmerarse más lo hacen. En este caso yo, pensando en algo rápido, las donaciones están dirigidas para mejorar el contenido del canal. Supongo que es algo ya bueno. Entonces, dejar que sus donantes elijan programas específicos para sus donaciones. Le dejo así en tal cual, en no. Entonces, si quieren saber de qué se trata, elija para enumerar los programas de donaciones que pueden sugerir. No, yo lo dejo tal cual. Entonces
pues aquí dice: este botón está destinado a la recaudación de fondos. Si no estás recaudando dinero para su causa, elija otra opción. Entonces sí, claro, estamos recaudando dinero, le damos a continuar. Y aquí no aparecen otros apartados. Aquí elegimos la moneda en que queremos pues que vengan las donaciones. En este caso el dólar es la moneda que más se utiliza y que, bueno, es más fácil pues para los impuestos y esas cosas, que como saben el cambio para hacerlo se cobra cierta comisión y es mejor dejarlo en dólar. Pero si ustedes quieren poner su moneda actual, la que ustedes tienen, no hay problema, pero siempre es recomendable dejarlo en dólar. Entonces, ¿qué cantidad pueden donar los donantes? Aquí podemos poner una cantidad exacta que nosotros podemos poner, o sea, de $1, $2, lo que sea. Pero yo les recomiendo, siempre les recomiendo, como lo deja tal cual aquí, pues AdSense, la configuración predeterminada de AdSense, no de PayPal, perdón, es un tanto la más recomendable, porque bueno, podemos ver que pueden donar cualquier cantidad. Así lo dejamos cualquier cantidad, lo que ellos quieran, no le pongamos una cantidad, que es mucho mejor. Ellos pueden donar $2, $10, $100, 300, lo que sea. Entonces pues vamos a dejarlo así. Entonces, permitir que los donantes realicen donaciones mensuales recurrentes, pues sí, si ellos quieren hacerlo, pues sí, vamos a dejarlo así. Entonces vamos a darle a continuar. Entonces ya podemos ver estas cosas. Les recomiendo dejarla tal cual, no pongamos nada de esto. Y bueno, déjenlo tal cual. Entonces vamos a darle a finalizar y obtener código. Una vez le demos a finalizar y obtener código, podemos ver que aquí ya tenemos lo que es esto, que sería básicamente lo que le aparecería, o sea, a la persona que vayan a donar. Le aparecería tal cual así: donar con PayPal, donar con una tarjeta de crédito o débito. Entonces podemos ver que ellos pueden habilitar esta casilla donde dice: haz de una donación mensual. Eso ya será cuestión de la persona que quiera hacerlo. Y entonces pues bueno, aquí podemos dupo, no sé qué signifique, pero bueno, aquí podemos ya copiar este enlace y dirigirnos pues a... Disculpen que ahora se me ha puesto así. A ver qué pasa. A ver qué pasa, se me puso en blanco esto. Y bueno, sí, simplemente recargué la página y como pueden ver aquí dice copy. No sabía que traducido al español decía dupo, no sé. Entonces bueno, le voy a dar a copiar. Ahora sí, se copió el enlace y este enlace lo vamos a poner ¿dónde? Entonces bueno, lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube, cosa que no le había explicado. Pero aquí simplemente este vídeo fue para crear el botón. Bueno, déjame ver cuánto tiempo llevamos. Y bueno, vamos a hacerlo completo, vamos a ponerlo en nuestro canal de YouTube ya que estamos aquí. Entonces pues lo que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro canal de YouTube. Vamos allá, entonces nos vamos a dirigir a YouTube. Y bueno, nos vamos a dirigir a YouTube Creator Studio, o a YouTube Studio, como ustedes lo conozcan. Entonces pues le damos a YouTube Studio y vamos a dirigirnos hacia allá. Vamos a esperar a que YouTube Studio cargue y una vez estando en YouTube Studio nos vamos a dirigir hasta acá abajo. Vamos a ver, bajamos esto y buscamos donde diga personalización. Ahí donde dice personalización es que le debemos de dar. Le damos a personalización. Permítame minimizar esto. Y una vez cargue esto, personalización, como pueden ver, simplemente en esta esquina que está panel de control, contenido, lista de estadísticas y todo eso. Vamos hasta abajo y personalización. Vamos a buscar información básica y aquí enlaces. Aquí vamos a darle donde dice añadir enlace. Entonces tenemos que poner un título del enlace. Aquí en este caso pondríamos donaciones. Y aquí pues pegamos el enlace. Simplemente le di a control V, pero ustedes simplemente le dan clic derecho y le dan a pegar. Bueno, ya yo lo pegué. Entonces ya podemos ver que pegamos el enlace. Entonces los primeros 5 enlaces van a tener el banner, dice aquí, bueno, información de contacto, dirección de correo electrónico, no he puesto nada de eso. Simplemente démosle a publicar una vez puesto esto, le damos a publicar. Y dice cambios publicado, le voy a dar a ir al canal, a ver qué tal se ve. Y bueno,
Y bueno, como pueden ver, ya aquí aparece el botón de donaciones PayPal. Podemos seguir poniendo enlaces de Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea. Y bueno, vamos a darle el botón de donaciones PayPal a ver qué tal se ve. Como pueden ver, le dije que la vista previa de lo que aparecía ahorita era lo que iba a aparecer. Entonces pues es básicamente esto. Aquí podemos poner el saldo y lo que sea. Y bueno, ya chicos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Sin más preámbulo me despido, pero no sin antes pedirle que se suscriban al canal, activen las notificaciones y dejen su buen like. También que comenten qué tal le ha parecido el video. Recuerde que el enlace estará ahí en la descripción del video. Chao. ¿Qué enlace? El enlace para ir a agregar el botón. Adiós.